Hola, Bien, ¿ustedes cómo están? muy bien, gracias a Dios. Aquí preparándonos, ya en 3 minuticos damos inicio pues, al proceso. Sin embargo, pues aprovechando que ustedes están acá, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, con muchísimo gusto. O pues si podemos ir hablando mientras que arrancamos todo este proceso. ¿Cómo están? Bien, profe, por aquí Bueno, trabajando aún. ¿verdad? ¿En qué trabajas tú, Natalia? Yo trabajo en la Alcaldía Municipal del Tambo, Cauca, Cauca, sí. ujú, y soy la técnica ambiental Ah, bueno, de qué la bien. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Buenísimo, del buenísimo. municipio. Bueno, ¿y por qué pedagogía? ¿Por qué estudiar este esquema? Porque mi proyecto de vida me gusta más la docencia. Mira, Pero pues, pues en este momento se me presentó la oportunidad de trabajar en la alcaldía. Llevo 2 años y medio trabajando y me dieron la oportunidad desde mi tecnólogo en control ambiental. Entonces, pues me dieron la oportunidad de seguir estudiando, trabajar al tiempo. Ya me gradué, soy ecóloga de profesión y de pues acuerdo. en muchas entidades no les dan trabajo sin experiencia, Es, entonces lo es que he adquirido. yo te recuerdo es porque tú te presentaste la vez pasada como ecóloga, pero ahorita me Ajá, dices, no, es que tecnóloga en tal cosa, y yo, ay, pucha, o sea, otra, otra Natalia, pero no, no, la te misma. te recuerdo por ecóloga. Bueno, Ujú, es que es un reto bien, bien interesante. Yo me acuerdo cuando yo arranqué a formarme, yo arranqué era algo con el agro, era un tecnólogo uy, no recuerdo ni el título siquiera, gestión de recursos naturales. Arranqué ujú. por ese lado, pero no, no sé, algo que pasa en la formación y es que para mí, digamos que antes era cuando uno es joven, uno es muy débil mentalmente y me dejé guiar porque los profesores me parecían malos. Yo me exijo mucho, pero digamos que ese impulso, esa motivación no la tenía en el docente y entonces hizo que yo me retirara de ahí. Digamos que fue un punto acertado porque cuando me cambié a hacer mi carrera profesional, encontré unos docentes que antes eran súper exigentes, eran súper buenos y me pareció, eso, pues, digamos que busqué como ese preámbulo para poder formarme. Me pareció súper interesante. Gracias por encender la cámara. Entonces, pues me pareció muy chévere. Pero hasta ahora estás trabajando en dónde, en la empresa o en tu casa. En este momento estoy en mi casa Ah, bueno, porque bien. pues salimos tipo 5 de la tarde de trabajar, pero ahora y invitados a las personas si están cerca al municipio, no sé, eh, para que venga este mes se realiza una feria muy importante que son una feria municipal que se hace cada año, el cual pues la Secretaría de Desarrollo Agropecuario hace un Expotampo donde salen todos los productores, ya sea de artesanos, los de agroindustria, también lo agropecuario, empresas que existen en el municipio, a exponer lo que tienen y lo que pues tenemos dentro de nuestro municipio. Pues es el último fin de semana de este mes, entonces estamos muy, muy atareados con muchísimas cosas, con invitaciones, organización de dónde va a ser el evento, más las ferias, cantantes, entonces estamos un poquitico como cogidos de tiempo con eso. Bueno, lo importante es tener paciencia, hacer catarsis para no dejarse saturar por el montón de actividades que vas a tener y tener mucha fe frente a lo que va a salir. Las cosas te van a salir bien si están bien planeadas, yo sé que te van a ir Ah, bien. no, claro, Y sí. estar preparadas para los percances, siempre van a haber percances, pero tener plan A, plan B y plan C, lo mismo que van a hacer con los procesos. Y digamos que la clase de hoy pues puede servirles, digamos, como para eso que están haciendo. Hoy vamos a hablar de las técnicas e instrumentos de evaluación. Entonces, ustedes van a tener que hacer una evaluación de lo que van a hacer como feria y eso les va a servir para ver si siguen haciendo los procesos, en qué fallaron, cómo fallaron y qué pueden hacer como para mejorar eso que hicieron. Yo recuerdo
Y pues ya entrando en materia, buenas noches, qué pena a los que no he saludado. Indira, Dana, Soraya, buenas noches para ustedes. Estamos hablando aquí que Natalia nos hace una invitación para el Tambo Cauca frente a una feria que están realizando, que van a realizar pronto. Y pues yo recuerdo que en el Tolima, nosotros fuimos, digamos que hicimos como unos esquemas con la Cámara de Comercio para hacer dentro de las zonas o de las, los barrios, hacer como unas jornadas para los campesinos, para que ellos pudieran sacar cada 8 días esos productos, se vendían por una página web, por un enlace, entonces toda la gente el jueves ya compraba. Ya usted como vendedor ya decía, por ejemplo, yo quiero aguacate, entonces le compraron 80 aguacates en tantas familias, entonces usted tenía que separar los aguacates y entregarlos el sábado. Se entregaban todos los sábados y los productos se vendían el jueves. Ya cada quien sabía cómo vendía y cuánto vendía, pero lo importante es que los viernes hacían recepción y los sábados se entregaban. Eso se hizo con una logística tremenda y fue muy, muy bueno. La gente sacaba los productos muy, digamos, muy bien, pero el problema estaba en que ya la gente comenzó a ganar y comenzaron a subir mucho los productos. Y ahí es cuando cambia todo el sentido. Eh, toda la gente en las empresas, cuando arrancan las empresas, arrancan con unos precios bajos, unos precios justos, pensando en la comodidad del cliente, en la comodidad de todo eso, hablando de manera pues como empresarial, pero después cambian la calidad del producto, le cambian el enfoque que tenían, le cambian el cuento del servicio, y ya cuando llega más gente, cambian eso que los hizo famosos, eso que nos hizo buenos. Y entonces ahí es cuando uno pierde el sentido y la ubicación. Entonces, nunca perder el horizonte, lo que tienen, buenas, lo que están haciendo está muy interesante, están favoreciendo la comunidad, pensando en colectivo, eso les aplaudo desde acá, desde la distancia. Ojalá estuviera cerca para poder ir, pero bueno. Les Bueno, cuento, pues para las personas que sí están cerca, pues no sé, invitadísimos a participar. Es un evento que vienen más de 2.000 personas, inclusive muchas más personas acá y que conozcan el tambo. Trabajo también en lo de turismo, entonces, pues que conozcan el tambo porque no es como lo pintan, la verdad. es que si yo no, a nosotros nos pasó experiencia, pues de acuerdo a lo que estás diciendo, yo también pienso igual, a mí me encanta conocer, me encanta conocer la cultura de las partes donde llego. Es más, yo siempre llego, me gusta ir a conocer las galerías, me gusta ir a conocer la gente en las plazas, me gusta conocer cómo funciona digamos que ahí conozco mucho, pues por mi profesión como etnólogo, me gusta mucho conocer cómo piensa la gente, cómo actúa, cuál es su modus operandi. Pero con mi esposa estuvimos en Estados Unidos. Cuando estábamos en Estados Unidos, me acuerdo perfectamente que estábamos averiguando por un celular y nos miró un árabe, así como árabe, y nos decía, le dije, ven, qué pena, dijo, ustedes no son de acá. Le dije, no. Digo, ¿ustedes de dónde son? Yo, de Colombia. Dijo, ah, Pablo Escobar. Todo, entonces nos identificaban así. Yo le dije, ah, pues ¿usted dónde es? Yo, ah, pues Bin Laden. Entonces él tampoco le gustó el chiste. Entonces es cómo es que verdaderamente lo entienden. Yo dije, no, Colombia es más que eso, Shakira, el café, García Márquez, Falcao, el otro, entonces él notó que a mí no me gustó el comentario, pero mucha gente le hacen ese comentario y antes se ríen. Eh, entonces yo me imagino que cuando hacen comentarios despectivos del tambo, pues te sientes como estar allá y dices, hombre, pero es que el tambo no es como nos lo vendieron, porque muchos medios son sensacionalistas y se encargan de hacer eso, de dar una mala publicación, pero uno nota que en los pueblos la gente es feliz. Mira, yo en tiempos yo estuve en Chocó, estuve, bueno, Pogodó, Dovis, Minas, haciendo charlas, conferencias, investigación antropológica, y yo estuve en el Cañón de las Hermosas. Es que eso es en donde arrancó, donde nació pues estos grupos. Y esa gente es amable, súper querida. La Entonces, gente, la gente tan bella, es pujante, trabajadora y muy amable. claro que Invitadísimos. entonces, mire el preámbulo que hicimos con Natalia. Hoy vamos a hablar de lo que son el procesos de evaluación, más allá de las perspectivas, más allá de lo que pueda pasar. Ustedes como docentes y ustedes como asesores de empresas, como asesores de los procesos de capacitación, les he bien dicho en estas sesiones, hoy que es la última sesión en vivo de este proceso, recordarles a todos el que dice despacho uno sale a la hora al tribunal, Dana, Bernal, Beatriz, Pader,
bueno, no sé quién es Father, pero bueno, Indira, Father, sí, Indira, y a todas las personas que están en este momento, Soraya, bueno, alcanzo a ver unos cuantos. Bienvenidos a esta última sesión en línea, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar aquí, tan cumplidos como siempre, Dios los bendiga por eso, y por estar estudiando esta capacitación, que a pesar que para mí es una de las más difíciles en cuanto a lo que corresponde al contenido temático, tiene mucho contenido temático, pero es muy interesante en cuanto a todos ustedes leen todo el material, van a descubrir o están descubriendo que es un resumen cada semana de 178 páginas, 258 páginas y así sucesivamente 300. Hay un libro que aparece dentro del material de trabajo compensando el proceso de lectura y apareció la ley 119 y aparecen otras y uno dice, Dios mío, Edwin hizo el resumen de todo este proceso. Pues sí, eso hicimos como resumen. Y el tema de hoy no es como ajeno a ese proceso. Y lo que hace es como encerrarles un poco como ese margen de qué es lo que ha pasado en todo el proceso. Se ha tratado como de vislumbrar un poquito el proceso pedagógico desde el acto administrativo, desde el acto donde ustedes como docentes, donde ustedes pueden, o como asesores, pueden llegar a proyectar una imagen para los rectores, para los directores, o por qué no, manejarlo desde la parte laboral, en la parte de la empresa, manejar su asesoría para poder hacer cartillas, para hacer complementos educativos, para hacer ese material que impulsa la formación. No es ajeno a que ustedes puedan ser autores, es muy bueno, y eso lo decía en el grupo que tuve anteriormente, es muy bueno que ustedes puedan ser autores de sus propios contenidos temáticos, de sus propios textos, que ustedes puedan tener un referente bibliográfico que les apalanque un poquito esa información que ustedes pueden tener como conocimiento empírico, como conocimiento. Aquí basándonos como un poquito el ejemplo, Natalia sabe es ecóloga, pero sabe también de procesos administrativos en este momento, el parte de la alcaldía, la parte del agro, y por qué no escribir un libro que diga señores del mundo o señores de Colombia, ustedes quieren hacer un evento grande, pues ¿por qué no siga los siguientes pasos? Y así puede escribir un libro fácilmente y la gente puede copiar. Y digamos que eso puede ser réplica desde la Cámara de Comercio, puede ser réplica para otros procesos y le van a comprar su libro. Entonces, pues es interesante saber cuáles son los enfoques, qué es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer. Y sobre todo, digamos que el tema de hoy, que es, digamos, un tema coyuntural, pero es un tema también muy importante, porque a pesar de que las formaciones tengan apertura, desarrollo y cierre, es muy importante saber que ese cierre debe estar contenido a través de unas técnicas y unas herramientas, unas técnicas de evaluación, unas herramientas de evaluación. Dentro de esos instrumentos que la gente conoce como instrumentos de evaluación, pues existen muchos, los tradicionales, los típicos, que muchas veces nos han comentado. Y esa es, digamos, que una de las tareas que tenemos el día de hoy. Hay una cosa que me toca recalcarles a todos ustedes en cuanto a las actividades. Una de ellas es que hasta el 13 de agosto es el finalización de este curso de pedagogía humana. El 13 hasta las 11:59 de la noche, todos ustedes pueden subir todas las actividades. Si a alguno le faltó la semana 1, la semana 2, la semana 3, hasta el 13 de agosto pueden subir todas las actividades y el sistema no los va a sancionar ni va a pasar nada. Ahora, el, el día 14 a las 0001, yo ya no puedo meterme en el sistema, ya el sistema se me bloquea a mí y a ustedes también les bloquea ya poder subir cualquier tipo de información, ya no les va a permitir tener información y yo no podría tener acceso, solamente me abre el centro de calificaciones, que es el centro donde yo miro, yo tabulo cuáles son los trabajos que presentaron, ya no tengo como se la envío por WhatsApp, no, porque eso todo tiene que quedar registrado en el sistema digamos que piensa automáticamente y toma una ponderación de cuáles son las evidencias que presentaron, cuáles no, saca un 70% y ahí es cuando la gente pasa con un A, que es de aprobado, o un D, que es un deficiente. En calificación del SENA está el 2.5, que es deficiente, sería. Eh, corresponde a las personas que no han presentado nada y a las personas que han presentado uno que otro trabajo. Y 4.5 es la nota máxima que corresponde a la nota como que ha presentado todos los trabajos. Te recuerden, el 13 de agosto es la fecha máxima hasta las 11:59. Hoy la actividad corresponde a actividad de aprendizaje número 4 y corresponde a realizar el seguimiento de evaluación y plan de mejora del proceso formativo y sus actores de acuerdo con los resultados de aprendizaje. Aquí ya estamos hablando de un idioma más técnico, el idioma técnico, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación. Digamos que este lenguaje es un lenguaje que ya está articulado para la parte pedagógica y corresponde solamente al verbo y a la conjugación de un verbo. El objetivo tiene un verbo, de ahí se genera un criterio de evaluación, que es aplicar el verbo, y una definición,
que es, digamos, que la definición es que ejecuta, planea. Sí, si el verbo es planear, entonces ya la ejecución sería planea el proceso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es también ver cuáles son las opciones que tenemos, que son opciones las tradicionales, las comunes, pero también hablar un poquito sobre lo que corresponde a las observaciones y a todos los procesos. Entonces, sin más preámbulos, voy a mostrarles el material. Recuerden que ustedes descargan el material desde contenidos y siempre todo material tiene una especie como de mapa, ¿sí? En los trabajos, lo que les estaba diciendo, los trabajos, hay trabajos que son calificables y otros que no son calificables. ¿Por qué los que aparecen dentro de la plataforma no calificables, no sé, pues digamos que si los quieren hacer, los pueden hacer, no es obligación hacerlos? ¿Por qué no? Porque resulta que hay ciertos dispositivos electrónicos que el SCORM no lo almacena, no lo distribuye, no lo puede manejar. Por tal motivo, a unos les abre y a otros no. Entonces, por eso más bien colocamos esa evidencia como no calificable y más bien que la gente responda por los procesos calificables. El proceso calificable de esta semana es un instrumento de evaluación y mecanismos de mejora. Muy sencillo, muy simple. Tiene que ver con una lista de chequeo, tiene que ver con puede ser una lista de chequeo cualitativa o puede ser una lista de chequeo cuantitativa, ustedes deciden. Eso puede ser un instrumento de evaluación. Ahorita vamos a hablar de esos instrumentos, de cuáles son la cantidad de instrumentos que ustedes podrían utilizar. Entonces, si vamos a hablar de evaluación, tenemos que hablar de dos perspectivas que son importantes. La primera tiene que ser con la observación directa. Y esa observación directa es una herramienta que, bueno, cuando hablamos de observación, mucha gente pues comienza como a discriminar esa palabra. Y observación no solamente es lo que capta la vista, llega con los imágenes, digamos, los sentidos de las percepciones que todavía los ojos no captan, ¿sí? Las necesidades no sentidas. Entonces, cuando una persona está observando a otra persona para poderla evaluar, no solamente tiene que ver cómo se comporta, cuál es el comportamiento, y ahí está la necesidad no sentida. Entonces, cuál es el comportamiento, cuáles son, cómo recopila la persona la información, cómo se mueve la persona para poder darle un concepto, ¿sí? No, hay que ver un poco más allá, sentimientos, sensaciones, ¿cierto? Y ahí llega una cosa que se llama observación etnográfica. ¿Y qué sería la observación etnográfica? Para mí es uno de los procesos más importantes que todo profesional debe manejar, sin importar su carrera. ¿Por qué? Porque la observación etnográfica va un poco más allá de lo que los ojos pueden ver. Puede captar dimensiones, puede captar sensaciones, puede captar movimientos, puede captar deseos. Y eso es lo que las personas deben comenzar a comprender, no solamente lo visual. Cuando ustedes van a un auditorio, y eso es importante que en todas las profesiones lo aprendan, siempre lo que deben hacer ustedes como docentes, cuando lleguen a un escenario, cuando lleguen a un salón de clases, es que observen todo su registro para poder comenzar para arrancar, a determinar qué les sirve y qué no les sirve, cuáles son los momentos de peligro, cuáles son los momentos que no tienen de peligro. Siempre, antes de toda clase, hacer, perdón, hacer un preámbulo de decir cuáles son las salidas de evacuación, previniendo también Dios quiera que no pase un problema, pero fuera de eso, observando qué pasa y cómo va a tener su entorno dirigido hacia usted. Eso es importante y lo había explicado en clases anteriores. Es muy importante que todo su entorno esté dirigido y apuntado hacia mí como docente para yo poder tener el control de todo lo que pasa en el grupo. Ahí sí puedo comprender sensaciones, movimientos, olores, digamos que todo lo que pasa en mi entorno. También les explicaba la vez pasada que es interesante que usted pueda aromatizar digamos que su ambiente precisamente para calmar un poco los ánimos, para calmar un poco el entorno, si están en clase presencial, obviamente. Y si ustedes están en una clase virtual como esta, pues tener como un fondo blanco. Sí, en este caso yo tengo un fondo, una pared blanca, un techo blanco, y pues acá al lado tengo una pared que solamente los colores se va proporcionando. Un color tierra, que es como para estabilizar, y un color blanco, que simplemente es para generar tranquilidad. Esos dos colores fundamentan mucho el proceso. Evitar colores rimbombantes, evitar colores fuertes y sobre todo generar como un impacto visual digamos que muy concreto frente a lo que van a hacer como el acto pedagógico. Y segundo, eh, la observación indirecta. O sea, entonces cuando estamos hablando de la observación directa es lo que usted puede captar de acuerdo a unos pasos y unos procedimientos. Pero cuando usted está hablando de la observación indirecta es cuando usted envía a sus aprendices para que ellos tomen un proceso de coevaluación.
digamos, o heteroevaluación, ya de que unas personas evalúan a otras. Es importante saber qué piensan los demás y por eso es digamos que tan imponente y tan formal el hacer la evaluación en todos los momentos y en todos los espacios. Entonces, de acuerdo a este cuadro, a este mapa, se pretende como poder evaluar qué. Yo eh, puedo evaluar con lista de chequeo, con exposiciones orales, con exposiciones, con demostraciones, con debates, con foros. Yo puedo evaluar todas esas cosas. Y eso mm, me decía alguien que creo que la clase anterior habló, creo que fue Pader, si no estoy mal, me hizo la pregunta sobre si era importante calificar eh, de manera de suma o cualitativamente. Y para mí, digamos que las dos son válidas, pero yo me baso más con la parte cualitativa, basados en que no voy a afectar la parte psicológica de la persona. Y también lo digo fuertemente, lo digo con letras mayúsculas y con comillas si lo quieren poner. Una institución no forma a la persona, ¿sí? Una institución ni un docente forma a la persona. Nuestro papel como docentes es encauzar en las personas que tengan una motivación intrínseca y que tengan una motivación para poder alcanzar metas y cualquier tipo de meta que ellos tengan, pero ellos van a manejar con una flexibilidad su propio ritmo y van a manejar también un esquema de cómo puedo enfrentar las cosas. Pero yo como docente tengo que motivarlos para que ellos en el proceso de apertura, digamos que tengan un proceso de arranque de motivación, pero que ellos vayan construyendo a partir de esos procesos un amplio margen a través de técnicas didácticas, a través de herramientas didácticas, puedo ir construyendo un material y puedo ir construyendo algo que me va a servir para tener un aprendizaje significativo. Si yo no tengo un objetivo claro, es muy difícil poder evaluarlo. Sí, porque no sé para dónde va. Entonces, es tan importante el proceso de planeación de mi acto pedagógico, es tan importante en saber cuál es el tema, cuál es el objetivo del tema y cuál es la evaluación que va a tener ese tema específico. Porque, y ahí llega la connotación que les decía anteriormente sobre el tema de la taxonomía de Bloom y la taxonomía de Marzano, porque es importante saber cuál es el verbo que va a dirigir todo mi acto pedagógico, que va a dirigir todo mi clase, todo mi desarrollo curricular. Listo, entonces si vamos a hablar de todo un curso o una determinación. Lo decían técnicas recreativas o en técnicas de la clase pasada, también como para recordarles y reforzarles un poco, y es que cuando usted está en una actividad donde la gente está en el limbo, donde la gente está muy excitada, está muy emocionada, pues puedes cortarla digamos que a la mitad, un poco más adelante, para que la gente siempre quiera un poco más de lo que tú estás haciendo. Y a trabajar mucho lo que es la psicognomía, o sea, la forma de la cara, la forma de la expresión gestual, lo no verbal, que es fundamental para que genere un ritmo la formación y que tenga un éxito mi formación. Ahora, es importante entonces ver ese rostro, es importante ver esos movimientos desde el yo interno, que se llama yoísmo, desde el yo interno hacia la persona moviente, haciendo movimientos claros como de concreción. La gente y el hemisferio derecho va a percibir que está haciendo la palabra de corazón, por tal motivo va a ser como creíble la información que ustedes dan. Pero ojo, si ustedes fundamentan en el argumento y en la reflexión sobre la crítica, o sea, que la persona pueda o el aprendiz pueda reflexionar, que pueda criticar eso que el docente está diciendo, esa interacción es la que va a generar un muy buen ángulo, un muy buen esquema para poder trabajar un acto pedagógico. Pero hay otra cosa importante. Espera un momento, por favor. Pero otra cosa importante, entonces, es, de acuerdo al esquema pedagógico, es saber cuáles son las herramientas que yo tengo. Yo tengo, por ejemplo, dentro de mi esquema de formación en un curso, yo hago una hora, digamos una clase de debate, pero comienzo con algo que genere polémica, algo actual que genere polémica, y les llevo la contraria, simplemente para saber cómo es que la gente, dentro de sus habilidades para la vida, pueden argumentar, pueden reflexionar, pueden categorizar esa información y pueden generarme un estímulo verdadero, positivo, negativo, no importa cuál sea, pero que puedan participar de una manera diferente y así ese intercambio me va a generar una clase adecuada. ¿Sí? Y ahí, al finalizar, les digo, bueno, yo utilicé esta técnica, la que era la técnica de la mentira, precisamente para ver cómo ustedes correspondían. ¿Qué pasa normalmente también cuando hago un proceso de evaluación? Pasa que es que hay unas personas que siempre van a estar activas,
esos usted no tiene que motivarlos más porque ya están activados, ya están motivados en el proceso formativo. Ya tu misión es enfocarte con esas personas que no están activas, que no están concentradas en el proceso. ¿Y cómo los concentras tú? Entonces tienes que hacerte a un lado, tienes que comenzar a hablarle, tienes que comenzar a darle la palabra para que ellos vayan dando su opinión. Y si de pronto no tienen esas herramientas para hablar, ya es cuando uno les explica que en la parte laboral es que la parte de estudio queda hasta un punto. Ya cuando entramos después a la parte técnica o tecnológica, ya tenemos que hablar de la parte laboral, donde entra una ética laboral, donde entran unos valores laborales, donde entra un comportamiento laboral y social, un comportamiento cooperativo, que si la persona no tiene esas competencias, y ahí hablamos de evaluación por competencias, si la persona no tiene esas competencias o esas habilidades que lo hacen apto, con P, que lo hacen apto para el trabajo, pues posiblemente tengas que devolverte para poder recuperar esa aptitud frente a la parte laboral. Entonces, si la persona habla muy pasito, entonces, ¿cómo hacerle técnicas para que la persona tenga potencia vocal? Si la persona, entonces, ese es el papel de nosotros como docentes, ese es nuestro papel como colaboradores en la parte de formación, de guía, que yo pueda llevar y identificar a través de la observación directa, a través de la observación indirecta, a través de la observación etnográfica, pueda identificar esos roles que tienen las personas o esas carencias o dificultades que tienen las personas para poder ahí sí yo poder guiar el proceso. Y ahí serías el mejor instructor del mundo, el mejor docente del mundo, porque estás llevando un estilo de aprendizaje a las personas que puedan completar un proceso formativo, basándose en los tres principios que dije al principio: apertura, ¿sí?, desarrollo y cierre. Tres principios en lo macro que fundamentan todo un proceso de comunicación en cuanto a lo que es el simbolismo del aprendizaje significativo. Oye, digamos que, mire todo este esquema que les he hablado, y es un esquema técnico, es muy técnico, sí, porque es que tenemos que comenzar a aprender un lenguaje adecuado a diferentes niveles a los cuales yo mantengo, a los cuales yo me comporto, a los cuales yo, digamos que si estamos hablando de un ámbito de docentes, estamos hablando de un ámbito de profesionales, ingenieros, arquitectos, bueno, no importa cuál sea el ámbito, pues tengo que comenzar a hablar también con un idioma que a la gente la categorice y que la gente la comience a decir, venga, es que me van a evaluar, pero ¿por qué me van a evaluar? Entonces ya también llega el otro proceso, ¿qué es cómo la gente recepciona la palabra evaluación? Porque es que muchas veces la palabra evaluación imprime un coso, esto es para buscarme la caída. Entonces, no, es más bien buscarle, ya dependiendo del nivel, es como cómo poder ayudarte a fortalecer las competencias que tienes o fortalecer, o digamos, o llegar a, a ajustar o actualizar tus competencias en los procesos académicos o en los procesos que la empresa requiere. Y entonces cuando hablamos de la palabra actualización, ahí le cambiamos el enfoque, un enfoque psicológico al tema de la evaluación. Bien. Pero como ustedes me trajeron un poquito de agua, porque es que, como pueden ver, se me ha secado la garganta. Y es algo importante. Mira, estoy hablando normalmente desde las 2 de la tarde, digamos, desde las 8 de la mañana, pero desde las 2 de la tarde estoy en el mismo proceso. Entonces, pues, es muy importante el tema que ustedes también se puedan estar hidratando para hacer el proceso. Entonces, mmm, estos documentos que tenemos aquí, también nos hablan sobre las personas deben tener una capacidad para resolver problemas, pero resolver problemas ¿en qué? En un mundo real, no en un mundo ficticio. La tecnología ha avanzado bastante, claro, y nos está hablando de unos esquemas del metaverso, y nos está hablando de unos esquemas, ¿cierto? Pero mientras que llegamos allá, tenemos que aprender a dominar nuestro entorno y nuestro espacio real, nuestro mundo tangible, ¿sí? Y debo comenzar a colocar los problemas de acuerdo a la dimensión de la edad y la etapa de la edad en la cual vivimos. Como la gente está tan evolucionada y tan revolucionada, que es la palabra, está como acelerada en los procesos de aprendizaje, ustedes ven que un niño quiere aprender rápidamente los temas de adulto, ¿cierto? Entonces, cuando no sabemos manejar un tema de esos, cuando digamos no llevamos el control de cuál es nuestro proceso, ahí es cuando comenzamos a entorpecer posiblemente otros esquemas. Sí hay que hablar de temas importantes, sí hay que llevarlos, pero hay que manejarlos con tacto y hay que manejarlos con mucha prudencia. Por ejemplo, un caso real, un caso actual, es cómo se está manejando el tema
por ejemplo, de Rusia, ¿sí? El tema de la comunicación de Rusia, lo que está pasando ahorita con Níger, ¿sí? Son temas actuales que pues, la gente al ver tanto medio, pues todo el mundo va a buscar un punto de partida frente a eso. Hay que manejarlo con tacto. Temas coyunturales, temas sexuales, temas de religión, temas de política, son temas que en los niños hay que aprender a manejar, no solamente en los niños, en los adultos también, porque existe la palabra pasión. Y cuando tú te apasionas por algo, cambia el sentido, ¿sí? Cuando, en otras palabras, y luego hablar en técnicas didácticas, cuando en un juego la gente le coloca la palabra morbo, todo cambia de sentido. ¿Sí? Si a un juego, cualquier actividad, le colocas la palabra morbo, todo cambia de sentido. Entonces, por eso, y el morbo no solamente tiene que ver con la parte sexual, el morbo tiene que ver con la parte como como del degeneramiento de la que pueda pasar, como lo que pueda estallar en el deseo, o lo que pueda estallar en la parte mórbida, en la parte rara, en la parte oscura, ¿sí? Que pueda desfigurar esos procesos, cambia el sentido. Entonces es muy importante aprender como la línea y la estructura de eso que les estoy comentando. Ahora, también es muy importante que yo como docente tenga la capacidad de describir y de explicar cuáles son mis puntos de expresión. Ahora, también decía este documento sobre el tema de resolución de problemas, hablaba sobre de cuáles son las decisiones planteadas, ¿sí? Debo aprender a tomar decisiones frente a situaciones que yo pueda plantear, tengo que preparar a las personas para que puedan presentar un caso, que puedan analizarlo, que lo puedan resolver, que puedan conocer qué es lo que pasa dentro de su proceso de análisis, lo que estábamos hablando ahorita. También esta lectura nos hablaba sobre que existen unas pruebas que se llaman pruebas objetivas, ¿sí? Lo que les hablé, digamos, en la técnica de casos, si hemos de hablar de técnicas de casos, es que las personas puedan tomar decisiones, ¿cierto? Que cualquier tipo de caso la gente pueda analizarla de manera que pueda resolver el problema, ¿cierto? Pero si yo veo una resolución de problemas de acuerdo a unas pruebas objetivas, tengo que hablar de que ¿cómo les explico? De que es una técnica que me permite generar una evaluación en los estudiantes para que ellos puedan resolver, por ejemplo, unas opciones concretas, unas respuestas correctas, por ejemplo. Eso es un método, por ejemplo, de cuestionario. Así la gente puede generar una evaluación puntual a través de un esquema memorístico, ¿cierto? Hay otra técnica de resolución de problemas que es el cuestionario específico, donde implica una elaboración de una serie de preguntas, que muchos conocen ese esquema. Otra técnica de resolución de problemas puede ser una técnica de solicitud de productos. Entonces ustedes van a poder decirle a las personas, vea, necesito que ustedes me resuelvan un producto, necesito tal tema, que ustedes me demuestren con un producto que ustedes conocen esto que les he enseñado, a través, por ejemplo, que un proyecto, una monografía, un ensayo. Eso es un producto, podría ser, ¿cierto? Eh, Existen, por ejemplo, unos aprendizajes, una evaluación de aprendizajes por conceptos, por tipos y por técnicas. ¿Esos cuáles son? Por ejemplo, la evaluación diagnóstica. ¿Para qué sirve una evaluación diagnóstica? Para el SENA existe una palabra que se llama el SQA, que es un diagnóstico de qué saben las personas de acuerdo a un tema específico. Entonces, ¿por qué en este momento, digamos que no se aplica tanto de la manera virtual? Podría no aplicarse. Porque aquí tenemos profesionales de muchas ramas. No hay, digamos que un conducto específico para poder dedicarle mucho tiempo, sino que todo es como, hay muchas ramas de formación. Acá tenemos arquitectos, tenemos ecólogos, tenemos licenciados, tenemos tecnólogos, digamos que hay muchos esquemas, y por eso es tan complejo poder tener como un orden de cuál es el nivel que todos tienen. Unos tienen un nivel muy alto, otros tienen un nivel bajo, y otros tienen un nivel intermedio. Entonces, para poder configurar toda la información, damos una información muy global para poder llegar a un término completo. Pero sí es importante entonces determinar cuál es la evaluación diagnóstica que yo tengo. Entonces, ¿qué proceso previo, digamos que eso se debe hacer en las empresas, se debe hacer en el mismo proceso de capacitación para saber qué la gente sabe, para poder saber hasta qué punto debo avanzar y con cada persona cómo debo avanzar? Existe una evaluación formativa,
Y esa es la común, la que cada quien va avanzando de acuerdo a que el aprendizaje va avanzando. Entonces, pues aquí mismo las personas van comprendiendo temas y yo voy solamente seleccionando a través de unas pruebas básicas, como les decía ahorita, cuestionarios y todo esto, van permitiendo llevar una sumatoria de cuál es el contenido que van llevando. Y ese esquema también hay un esquema que se llama evaluación sumativa, que es como les explico, es como la recopilación de a través de un portafolio. Yo puedo ir sumando evidencias y eso es importante de esa evaluación sumativa es que yo debo publicarla para que el aprendiz y yo, como docente, puedo llevar el control de quién va aprendiendo y digamos que lo puedo hacer como modo estadístico y puedo saber cómo va avanzando cada persona, en qué se está deteniendo y así puedo llevar como un control más detallado y puedo, digamos, pegarme un poquito más a la letra menuda y al aprendizaje del aprendiz. Eso puede ser un sistema medible, es un sistema planificado, es un sistema integral que me permite controlar como el proceso. Bueno, otra cosa importante que aparecía en la lectura tiene que ver con los planes de mejoramiento. Los planes de mejoramiento tienen que ver con varios procesos. Entonces, el primero es como una evaluación como punto de partida para la formación. Entonces, un ejemplo, cuando alguien va a hacer una evaluación inicial de un curso, por ejemplo, de idiomas, lo que les hablaba del diagnóstico, entonces el docente identifica qué dificultades tiene, por ejemplo, el aprendizaje, digamos, un curso de inglés, qué dificultades tiene un curso de pronunciación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían entonces esos resultados para que el docente pueda implementar una estrategia de enseñanza para generar una pronunciación adecuada en ese aprendiz? Y entonces eso le ofrece una retroalimentación de cómo puede pronunciar mejor ese proceso. Eso se llama una evaluación de partida, ¿cierto? El punto de partida de la formación. La segunda se llama una planificación estratégica. La planificación estratégica, por ejemplo, ya tiene que ver como un proceso más grande. Entonces, por ejemplo, una universidad. Esa genera un plan estratégico para que, por ejemplo, colocan un tiempo de 5 años, puedan mejorar, por ejemplo, la calidad académica. Entonces, este plan debería ser como con la contratar profesores que tengan eh, un, una calificación alta en cuanto a la implementación de nuevas tecnologías, en cuanto a la implementación de otros procesos, y así puedo garantizar yo que entre más tecnología, entre más conocimientos y más actualizados estén los docentes, pues así mismo puedo comenzar a fomentar un mayor uso de herramientas y por tal motivo un desarrollo de una calidad educativa mejor, ¿cierto? El tercer punto que se hablaba sobre un programa de mejoramiento de la calidad académica. Entonces, tiene que ver más que otra cosa con las capacitaciones que yo pueda hacer o que se puedan ofrecer de acuerdo a los planes de mejoramiento en los docentes que pertenecen a la institución. Entonces también en ver esas competencias que las cuales son carentes. Mire lo que pasó ahorita con el tema del boom del COVID, que muchos no tenían esas habilidades y competencias en la parte de tecnologías, en la parte de Zoom, de Meet, digamos, de reuniones virtuales de aprendizaje. Y uno decía, a mí me tocó, por ejemplo, se los digo con todo cariño, a mis compañeros de la regional a la cual pertenecía, muchos, digamos que un 80% no sabían hacer procesos así, web. Y me tocó enseñarles muchas estrategias para que todas las formaciones que fueron así, artesanías, confección, todo, mecánica de motos, todos los programas de formación tenían que enseñar de manera virtual. Entonces, ¿cómo hacerle? Miren, nos quedamos relegados, entonces, ¿por qué no hacer capacitaciones para nuestros compañeros en cuanto a esas habilidades? Es más, recomendación también, por ejemplo, para Natalia y para aquellas personas que estén en programas así como específicos, es capacitar antes de un proceso a las personas frente a lo que se va a hacer. O sea, un paso a paso de lo que van a seguir de acuerdo a las jornadas que van a trabajar. Es súper importante hacerlo precisamente para que todos hablen el mismo idioma y no que todos, porque es que estamos en Colombia y nos gusta llevarnos todo al hombro el peso de muchas personas. No, más bien que todos comprendan y comenzar a delegar funciones. Eso permite generar responsabilidades en varias personas y eso también lo deben hacer los docentes en delegar. Digamos, si sabemos que hay 5 personas que son muy rápidas en el grupo, pues cojo a 5 personas y los cuadro como monitores. Y esos monitores van a permitir poder enseñarle a otras personas de acuerdo a un proceso que los mismos aprendices van a comenzar a enseñarles a ellos. Es un proceso de coaprendizaje, ¿cierto? Pero ellos también van a servir con un proceso de heteroevaluación, van a servir para el esquema de evaluación de cuánto han aprendido y qué han avanzado las otras personas. Y hay un proceso que se llama el proceso de mejora.
Y el proceso de mejora es cómo intervienen otras personas en el aprendizaje. Esto lo vamos a hablar frente al tema de los niños, por ejemplo. ¿Cómo puede participar un papá, una mamá, un acudiente en el aprendizaje que tienen sus hijos? Entonces, ¿cómo hago para involucrar a la comunidad? O bueno, si no es así, simplemente si yo soy un gestor, entonces, ¿cómo hago? ¿Qué materiales puedo compartir? ¿Cómo hago para que los demás se involucren frente a mis actividades? ¿Cuál es el contenido temático que debo tener o cuál es el contenido gráfico que debo tener para que ellos se enamoren o del proyecto al cual ustedes quieren funcionar? Entonces, ese proceso de mejora debe hacerse constantemente y me permite precisamente ver cuántas personas pueden estar involucradas frente a un acto pedagógico que en este caso pueden ser muchas personas. Pueden ser pueden ser personas que están dentro de la formación y o pueden ser personas que estén por fuera de un proceso de una formación o de una institución. También este proceso nos hablaba, estas guías, este material nos hablaba sobre unas técnicas de registro y de sistematización. Entonces, lo único que como para tomar como punto de partida importante es que cómo voy a registrar los logros de las personas. Sí es importante comenzar a sistematizar. Recuerden que el ser humano no puede recepcionar mucha información dentro de la cabeza. Hay que anotar, hay que comenzar a seleccionar programas que debo utilizar. Ojalá ustedes, digamos que muchas instituciones tienen esa parte de registro y si no la tienen, pues ustedes tienen que comenzar a hacer un software o, digamos, llevar una planilla para llevar un control de cuál es el avance de las personas. Ese registro y sistematización de información es muy oportuna, es muy válida precisamente para tener para tener todos los ámbitos de la manera oportuna y de una manera adecuada y poder llevar un control de las personas. Entonces también este esquema nos hablaba sobre un listado de instrumentos de evaluación. ¿Cuáles pueden ser los instrumentos de evaluación que la gente normalmente a través de los tiempos, en la manera tradicional y digamos que en la actualidad, se utilizan para poder evaluar a sus aprendices o que deberían utilizar? Entonces están los exámenes escritos, que es lo normal, los cuestionarios, tener la capacidad de poder hacer preguntas, ya sean abiertas, ya sean cerradas, que me permitan tener un control del esquema. El tercero es una observación directa, que ustedes como docentes pueden captar lo que van viendo de acuerdo a una actividad que usted les ponga. Por ejemplo, muéstreme cómo se hace, cuál es el ciclo del agua, y usted mira cuál es el paso a paso que están siguiendo, que ellos lo van explicando, lo pueden hacer como ejemplo. El portafolio. Portafolio es otro método que es muy fácil y que muchos nos han llevado a poderlo presentar. Podemos corroborar de que la persona es organizada, que es ordenada, que sigue órdenes, que sigue instrucciones y eso y que lleva un control de las cosas. Me va a permitir determinar cuál es el carácter y quizás posiblemente hasta qué punto podría llegar una persona en la parte organizativa. Presentaciones orales, es muy importante trabajar el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, ¿sí? El liderazgo sobre diferentes procesos y yo poder evaluar eso de acuerdo, de manera sumativa, de manera cualitativa. Yo me baso más que otra cosa en cuando, digamos que tenía una, le daba como para que darle importancia a la temática, otros les daba como importancia a cómo manejaba su corporalidad. En otras palabras, potencia vocal, vocalización, postura del cuerpo, ¿sí? Y eso lo utilizaba a través de una técnica que se llama pitch. No sé si ustedes conocen la técnica, eso es como vender un producto en 2 minutos. Entonces, como si yo vendo un producto en 2 minutos, pues puedo mostrar mucha información y lo que me convierto ahí es una persona concreta, una persona clara, corto, clara y concisa, ¿sí? Que llegó a la información como corresponde y no dándole como tantas trabas. A través de trabajos prácticos, es otra herramienta, a través de trabajos escritos, de proyectos. Ahorita está un lenguaje universal que se llama trabajar por proyectos. Entonces, que cada quien se enfoque en un proyecto y que pueda darle toda una definición, buscando como el esquema o el logo, por ejemplo, de una empresa, si estamos hablando de que se trabaja dentro de las instituciones como empresa. Y allí se podría trabajar para que las personas puedan también vender un producto y, ¿por qué no?, comenzar a categorizarlo de acuerdo a los resultados obtenidos. Trabajos prácticos, trabajos escritos, que les estaba hablando, y existe la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Entonces la coevaluación, ¿cierto?, que corresponde de una persona hacia otra. La heteroevaluación es que dos personas se evalúan, ¿cierto? Y la última, que es la autoevaluación,
es la que cada quien tiene como sentido a sí mismo. Y esta última, esta de autoevaluación, la puse de última, porque para mí es súper importante saber cómo está el ego de las personas. Muchas personas se han encargado de destruirle el ego a las personas y solamente en verle las cosas malas. Le ven las cosas malas en la parte académica y cuando solamente las cosas son malas, solamente recibimos, eh, como látigo, como sátiras, como el esquema, pues la gente se va a desmotivar frente a cualquier ámbito. Un momento, por favor. A mi esposa que le gusta escuchar mis clases, me dice, pon el ejemplo de Juan Martín. Juan Martín es mi hijo y Juan Martín cuando le ponen en proceso, él tiene 10 años, y cuando le ponen en procesos de autoevaluación, él siempre se califica 100, porque él tiene el ego muy alto, lo tiene muy, muy percibido, y él es muy bueno en todos los procesos. Él dice, yo no me voy a calificar mal, ¿por qué me voy a calificar mal si yo me considero bueno? ¿Cierto? Mientras que los compañeritos de él se califican 2, se califican 1, y él les dice, por qué te quieres tan poquitico? O Martín siempre ha sido un ejemplo como para él, ¿por qué te calificas tan poquito? ¿Tú sabes el tal tema? Sí. Entonces, ¿por qué te calificas mal? Dice, no, porque es que me da miedo participar. Entonces, también es ver como el enfoque de las personas. Y eso no solamente pasa en los niños, pasa en los adultos. Pregúntele a los adultos qué conocimiento tienen, qué etapas y cómo está su estado de ánimo, cómo es su estado de ego, cómo trabaja su catarsis. Es tan importante el ego de las personas. Cuando ustedes determinen que una persona se califique mal, vayan allá, vayan a esa persona y comiencen a indagarle. Pueden existir unas cosas que llaman procesos adobes, que es una estructura donde las personas quedaron en un esquema de la infancia o la adolescencia que no han podido superar. Hey, les recomiendo, recuerden que ir al psicólogo no es que porque estén locos, o al psiquiatra no es porque estén locos, no, simplemente es porque pueden encontrar una asesoría profesional que los puede llevar a poder encontrar cuál es su dificultad o cuál es su falencia. Nosotros como docentes ya saben que también actuamos muchas veces, actuamos como esa escucha de las personas y por qué no orientarlos de una manera profesional para las cosas. Eh, bueno, y el tema también me hablaba sobre unas rúbricas o unas tablas, ¿cierto? Que deben tener las instituciones para poder llevar a fin un proceso de calificación adecuado y que se base a los parámetros de acuerdo a la ley que le otorga a las instituciones, de acuerdo a su pensum, de acuerdo a sus currículum, y así poder llegar a esos resultados de aprendizaje que quieren de acuerdo a la institución. Este es un resumen que les hice sobre el proceso de evaluación. Ahora, no basta solamente en mirar la persona, digamos que llegar a evaluar los conocimientos, sino ver más allá y llegar a ver la persona como qué pasa en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, qué sacrificios de las personas para poder aprender, qué sacrificios de las personas para poder estudiar. Ustedes son súper valientes. Mire, hoy miércoles, 8:45 de la noche, estar acá en un proceso formativo. ¿Y por qué quieren capacitarse? Precisamente porque ustedes quieren ir un poco más allá de sus conocimientos, porque no están conformes con los conocimientos que tienen, sino que quieren actualizarse, quieren mejorar. Ese proceso de autoevaluación ustedes van muy bien. Y la cosa siempre es, el asunto es siempre que puedan fomentar, nunca paren de estudiar, nunca paren de estructurar su conocimiento, porque el mundo sigue avanzando. Yo hice y lo digo con mofa, que yo estuve en Estados Unidos 2 años, precisamente para ver cómo se veía Colombia sin mí. Y oh, sorpresa para mí, Colombia siguió funcionando, ¿sí? Y sigue funcionando de manera adecuada, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo vengo? Mi interés es aprender por allá, sacar los conocimientos de allá, pero para venir a aplicarlos acá a Colombia. Y eso es lo importante, ¿sí? ¿Cómo aplico yo mis conocimientos? Eso que conocí por aparte. Decían que nadie es profeta en su tierra. ¿Cierto? Claro, cuando usted va a otras regiones, a otras ciudades, muchos de ustedes ha pasado, dicen, venga, usted tiene ese conocimiento nuevo, mire lo que está pasando, y usted se vuelve la sensación, ¿sí? Pero porque es muy bueno que ustedes también puedan hacerse como su autoanálisis y saber hasta dónde más pueden llegar. Recuerden, no sé si lo dije en la primera clase, Walt Disney lo dijo, si quieres que cosas nuevas te sucedan, comienza por hacer cosas nuevas. Un buen esquema, un buen ejemplo para poder utilizarlo en la vida diaria. En este momento le estoy presentando aquí en la guía de aprendizaje lo que corresponde a la tercera actividad y lo que corresponde a la evidencia de instrumentos de evaluación y mecanismos de mejora. Dice, para finalizar con las actividades como experto en la institución LPQ High School,
debe llevar a cabo una última tarea, la cual consiste en la elaboración de un informe basado en las evidencias planteadas en un determinado momento del aprendizaje. Para desarrollar esta evidencia se debe utilizar el producto recogido durante la práctica pedagógica realizada en la actividad de aprendizaje anterior. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente un instrumento de evaluación. Ya les nombré 10, se los vuelvo a repetir. Ustedes pueden exámenes escritos, cuestionarios, expresión directa, portafolio, presentaciones orales, trabajos prácticos, trabajos escritos, proyectos, autoevaluación y rúbrica. Ustedes pueden hacer lo que ustedes consideren de acuerdo a lo que ustedes tengan, ¿sí? A sus conocimientos o digamos que herramientas que ustedes ya tengan. Yo hice una lista de chequeo como un ejemplo para ustedes que les puede servir como ese apoyo para hacer su proceso. Lo hice muy simple hace unos años. Yo fui instructor de ética, ¿sí? Un programa que se llamaba Desarrollo de Habilidades, Principios y Valores para la Vida y el Trabajo. Y como el título es muy largo, se reduce en la palabra ética. Y entonces, pues, era una lista de chequeo que se generaba en ese entonces. Ustedes la pueden hacer simple, simplemente van a poder, yo les voy a compartir este esquema. Lo importante de esto es que tenga un título, una información general, por ejemplo, dónde están ustedes, a qué centro están aplicando el proceso, qué centro de formación, en qué localización, qué fecha, importante la fecha, importante el horario, importante el programa de formación y ustedes como instructores. ¿Por qué es importante? Porque ahí lo que estamos haciendo es identificando el proceso. Ahora, esto hago una lista de verificación, como lista de chequeo, y pongo factores a verificar, son los criterios de evaluación. Entonces pongo, por ejemplo, dentro de una clase que yo esté dando, entonces digo, conoce los conceptos básicos de la ética, moral y principios y la norma. Pues eso aparecía dentro de la guía, entonces pongo si la persona cumple, pongo sí, ese, y si no cumple, pongo no. Y así mismo puedo después tabular cuántos sí y cuántos no, cuántos cumple, y hago un compendio. Si tengo 10, pues con 7 pasa y ahí va, ¿cierto? O si yo quiero ser más exigente, que tenga los 10 imparitablemente, pues simplemente pues tendría el proceso. Aquí, como pueden notar, tengo los verbos, los tengo conjugados, solamente les tengo una trampilla, ¿cierto? ¿Cuál sería la trampa que tengo dentro de ese lista de chequeo? A ver si lo pueden identificar. Miren, dice, redimensiona, identifica, tiene claros los conceptos de derechos humanos, sabe desempeñar, desarrolla procesos, desarrolla trabajo colaborativo, asumir actitudes críticas, sigo bajando, maneja un equilibrio. ¿Quién pudo identificar de esos esquemas cuál fue el error? ¿El de maneja? ¿El de maneja? Sí, maneja un equilibrio. ¿Eso sí es un verbo? Manejar. Sí. Está bien. Ojo, es un verbo infinito. ¿Sí? Porque ¿hasta qué punto maneja? Esa es una de las trampas. Hay otra trampa. Muy bien. O sea, el manejar es un verbo infinito. ¿Cómo hace usted para controlar digamos que para evaluar un manejar? Maneja. El otro. Y él sabe desempeñar. ¿Cómo hago yo para...? Sabe desempeñar. Está mal conjugado. Desempeña. Desempeña muy bien. Entonces, mire, ya que ustedes están viendo esa tarea que les pongo, es cómo conjuga los verbos. Si recuerden que usted tiene que hablar un objetivo, el objetivo se tiene que cuadrar con ar, oír. Si yo lo conjugo, es que yo estoy diciendo la persona ya, póngale esto antes de ver qué van a definir. Entonces, la persona desarrolla procesos comunitarios eficaces. La persona asume actitudes críticas. La persona tiene claro los conceptos. ¿Sí? Entonces, cuando yo conjugo el verbo, ya puedo dar una definición de lo que es un resultado de aprendizaje, ¿cierto? Pero si yo le pongo, le agrego esas palabras y no me conjuga el verbo, pues simplemente está mal definido. Ahora, también decía asumir. Y recuerda que el verbo debe estar modificado. ¿Por qué les puse eso? Precisamente para que entendieran o reforzaran ese esquema, simplemente para completar sus conocimientos. Eso es simplemente la tarea que tendrían para esta semana y eso sería el impulso que tendrían frente al tema de la formación. Ahora, Profe, disculpe, buenas noches. ¿cómo estás? Cuéntame.
Profe, le quería preguntar, ¿esta lista de chequeo usted no la va pues, a compartir en los materiales complementarios? Porque nos puede servir como guía. Aquí la acabamos de compartir desde Pedagogía Humana en el curso, en el WhatsApp. Okay. ¿Tú estás en el WhatsApp? Creo que no, profe, no estoy en el WhatsApp, pero yo ya ingreso entonces al grupo. Tranquila, si no, te lo comparto por el correo electrónico. ¿Te parece? Yo les voy a compartir ese ejemplo porque es un ejemplo fácil. No tienen que hacerlo así. Voy y lo pongo en letras mayúsculas también. No tienen que hacerlo así. Simplemente esto les sirve como un ejemplo. Ustedes pueden utilizar cualquier instrumento de evaluación, el que ustedes quieran, el que les parezca más fácil. Es más, posiblemente con sus hijos, con sus amigos, ya tienen un instrumento y lo pueden acomodar. Y recuerden que esto se esquematiza, es para que saber cómo es que ustedes hacen un instrumento de evaluación. Eso es como el análisis Entiendo, profe, muchas Para gracias. entender bien lo que usted acaba de explicarlo, los verbos, le agrego la palabra la persona asume y si me conjuga bien es que está bien elaborado. Sí, pero tú la tienes mentalmente. Tú dices, la persona hace, la Claro. persona, Ajá. la persona Totalmente. diseña. Básicamente. Sí, sí, porque a veces la gente, por ejemplo, nos escuchan aquí entre nosotros 85, entre nosotros 300, nos van a descubrir, van a decir, pero es que el profesor dijo que colocaran eso antes de. No, entonces piénselo, uno lo piensa y lo conjuga. Y ahí es cuando está bien definido el verbo para poder trabajarlo. Pero recuerden también, hay que pensar en la taxonomía de Bloom, se escribe B-L-O-O-M, o en la taxonomía de Marzano, M-A-R-Z-A-N-O. Esos dos es un cuadro grande donde están todos los verbos. Dice, utiliza este verbo para la manera explicativa, utiliza este verbo para la manera de dinámica. O sea, todo ya está explicadito, muy fácil, y ustedes acomodan los verbos de acuerdo a la dimensión también. Hay verbos que son muy grandes, que pueden ser para procesos formativos de 1 año, de 2 años, y no para una clase que pueda tener de 90 minutos o de 8 horas. No, hay verbos que son muy grandes que no pueden terminarse precisamente por la categorización del verbo, la amplitud que tiene el verbo en la parte tácita. ¿Listo? Yo voy a hacerles en este momento una evaluación que para mí es muy importante y es preguntarles qué les gustó. Bueno, perdón, tengo que enseñarles cómo bajar los certificados. Entonces, resulta que cuando ustedes terminen este proceso formativo, después de que ustedes el 13 me envíen toda la información, ustedes se van a meter en Google y van a abrir el consultar certificado SENA. Van a colocar allí la cédula de ciudadanía, colocan la cédula de ustedes o la cédula que corresponda, diligencian aquí pues como las letras que aparecen allí, digamos que esto es como para evitar plagio, y eso del CAPTCHA, le dan consultar, ya salió, está malo, 842 listo. Y aquí ustedes van a encontrar 2 esquemas. Están todos los certificados que ustedes han hecho en el SENA, pero es importante varias cosas. La primera es que existe un certificado de notas que lo pueden identificar con la letra E o con la palabra certificado de notas, y la otra que termina en letra C, que es un certificado de aprobación. Las personas, el certificado de notas pues aparece como una especie como de cuál es la calificación que se les dio. Máxima nota es 4.5, mínima nota 2.5. Y el certificado de aprobación es el certificado que dice que ustedes aprobaron el curso y que tiene una validez. Ahora, recuerden que los cursos en el SENA, los certificados en el SENA, hay unos que tienen una fecha de vencimiento. Unos tienen 1 año, otros tienen 5 años, otros tienen 10 años y otros tienen, pues, que son permanentes. Pero sí es importante que muchas veces la gente agrega o anexa certificados, pero resulta que ese certificado ya venció, ya caducó. Descargan su certificado, lo guardan en su computador, lo pueden mandar a imprimir, como ustedes quieran, y esos certificados son válidos a nivel nacional y a nivel internacional. Y otra cosa importante entonces sería mostrarles desde la plataforma pues cómo continuar con los procesos pedagógicos y cómo seguir estudiando con todos esos procesos. ¿Con qué docente? No lo sé, los cursos virtuales tienen que ver directamente con una base de un banco de instructores y también un banco de aprendices.
La gente se va vinculando y así mismo van asignando a los instructores aleatoriamente a nivel Colombia. Yo les estoy transmitiendo desde Aguachica, Cesar, desde el Centro Agroempresarial, y pues simplemente ustedes, para poder acceder a estos cursos virtuales y a todo el esquema pedagógico, pues lo que tienen que hacer es abrirse en la Sofía Plus, van a la palabra cursos, cursos cortos virtuales, y aquí van a encontrar en la parte, si ustedes comienzan a desplegar el esquema hacia abajo, encuentran la palabra, ya con palabras como ustedes la quieren, en pedagogía, simplemente la van hacia abajo, y allí van a encontrar las formaciones y las capacitaciones que están a nivel nacional. Por eso que hay gente de Bucaramanga, hay gente de Cundinamarca, hay gente de San Andrés, hay gente de Chocó, hay gente del Cesar, bueno, de todas partes de Colombia. Y están los cursos que actualmente están postulando las personas en cuanto al tema de pedagogía, que para el SENA serían como los cursos que corresponden al esquema didáctico, o el esquema, perdón, el esquema de pedagogía a nivel nacional, que sería muy bueno que todas las personas y todos los instructores en Colombia los hicieran para poder estar actualizados en los procesos y los recursos. El orden, pues bueno, hay un orden específico también, que también me lo hicieron en el grupo pasado, me preguntaron cuál sería el orden o cuál es la ruta sugerida para poder hacer las formaciones. Estas son las rutas sugeridas que se especifican para hacer los procesos de pedagogía, para que la gente tenga también como un orden, qué es lo que pasa. Este curso de pedagogía humana, mire, que lo encuentran en la parte central, en la parte ya como en la parte finalización. Como pueden ver, es un curso que ya se especificaba que tuviesen como un nivel frente al esquema. Pero es válido arrancarlo con cualquier tipo de orden, no hay ningún problema. Si la gente, digamos que tienen docentes que tengan paciencia y que les puedan enseñar a ustedes con todo el amor y la paciencia, pues sería muy importante hacerlo. También están las estrategias TIC, las metodologías STEM, que tiene que ver con didácticas y roles, como les explicaba en la formación, las herramientas TIC. Digamos que todas estas son formaciones que están que están dedicadas para ustedes. Y el centro agroempresarial está muy enfocado en que ustedes puedan aprender, a que desde la Aguachica Cesar, si ustedes quieren estudiar con nosotros presencial y virtualmente, son bienvenidos, al igual en el SENA en todo Colombia. Le recomiendo también, como docente, que descarguen los materiales, que tengan los materiales y que los vayan guardando. Uno nunca sabe cuando que ustedes la vida les dé una vuelta y ustedes puedan estar dando clases de pedagogía muy pronto. Ojalá Dios permita que ustedes puedan ser docentes en la parte de pedagogía, y si ya lo son, pues, hombre, que puedan reforzar, y pues este material les va a servir muchísimo para poder hacer este proceso. Ahora sí, voy con el proceso de evaluación. Lo que les quería preguntar es, ¿qué les gustó y qué no les gustó de este programa conmigo? Si quiera contestar, por favor, levanta la mano. A mí me dejaron solo. Profe, buenas noches. Yo le quería preguntar acerca del esquema que usted nos acaba de ilustrar. Si, digamos, se empieza uno el proceso de realizar varios cursos ya con de pedagogía, y comenzamos a hacer todo el esquema, cuando uno lo completa, no sé si uno ante el SENA puede hacer como una especie de algo que, pues, o una certificación que compile todos estos pequeños cursos, o como... Pregunta importante. Mira, lo que tú me estás comentando es frente a un esquema como de competencias laborales, por así decirlo, de que si la persona completa los 16 cursos, entonces puede tener un técnico en pedagogía, ¿cierto? El problema es que no. Este esquema, digamos que el SENA no tiene como la formación de pedagogía tan, digamos, como por el criterio como tan fortalecido. Por tal motivo, no, en el sentido de que es formación pedagógica solo para docentes, no lo está aplicando. Eso se lo determina solamente el Ministerio de Educación. Entonces, esto solamente sirve como actualizaciones en cuanto al tema académico. Y sí, lo que pasa es que sí tiene un soporte fuerte, un soporte muy fuerte en la parte de contratación en cualquier empresa. Si usted muestra sus soportes pedagógicos en empresas privadas y en empresas públicas, sí es un soporte muy, muy fuerte frente al tema de la contratación. Sí, Sí, profe. Es que lo digo, pues yo hice una especialización en pedagogía y didáctica, y pues sin desmeritar, porque igual ahí yo también pues conocí como de pronto la parte más filosófica, o los fundamentos teóricos, pero yo aquí en pedagogía humana, en este curso, he aprendido la parte práctica
de una manera pues que creo que ni en una universidad o los colegas que están acá que estudian educación, no sé si ellos lo vean así tan palpable la práctica, el hacer la guía, el aplicarla, ahorita diseñar el instrumento, o sea, esto yo nunca lo vi en una especialización. Lo vi desde, como le digo, la fundamentación teórica, pero esto a mí me parece, el curso me sorprendió, la verdad. Yo venía de pronto como muy prevenida a encontrarme con lo mismo, pero sí, le aprovecho para agradecerle, profe, pues por estar cada semana con nosotros guiándonos, y de verdad que pues yo que estuve ya en un curso medio ladrilludo de pedagogía, hace falta esto, la práctica ya más vivencial. Muchas gracias, Juliana, muy amable. Dios le bendiga por esas palabras. Sí, yo trato de, hay una palabra que yo siempre le imprimo a mis formaciones y pues la llevo yo como en mi sangre y es precisamente la palabra amor. Yo trato de hacer las cosas con amor, con paciencia, con dedicación, y eso, pues creo que con el ejemplo uno puede demostrar muchas cosas y puede, no solamente con palabras textuales, existen muchas palabras para poder significar algo, pero digamos que con el ejemplo y pues mostrarles cómo se hace, como el detallito, lo que llamamos en el cuento, a mí tampoco me enseñaron así. Y eso fue, digamos que yo tuve profesores muy cuchillas, profesores muy buenos, pero tampoco me enseñaban con el ejemplo. Me hicieron comer mucho libro, eso sí, yo comí libro tremendo, pero pues lo importante es que les haya gustado. Y no solamente que les haya gustado, si ustedes quieren escribirle a los coordinadores, al coordinador académico, o si quieren escribirle aquí en el centro agroempresarial, quieren escribirle a la subdirectora, por mí está bien, los aportes que tengan positivos o negativos, para mí sirven para mejorar. Si son negativos, pues me llamarán la atención, y si son positivos, pues muy bueno, porque me darán como ese esquema de que sí está funcionando esto que estamos haciendo. Te agradezco mucho las palabras, la verdad. ¿Alguien más quiere aportar? Que nos quiera decir qué le gustó y qué no le gustó. No, profe, todo muy chévere. O sea, yo también hice un diplomado en pedagogía universitaria hace unos añitos, pero no, nada que ver. O sea, el conocimiento, todo, la forma, la didáctica, todo espectacular. De verdad que yo también estoy muy contenta con todo. Ya este es el segundo curso, ya hice procesos pedagógicos, ya me inscribí en el de estrategias, pero me ha gustado muchísimo, de verdad que sí, la información, el contenido, la forma, todo es espectacular. Muchísimas gracias, profe. Muy amable, muchas gracias. Muy, muy amable. Dios le bendiga. Bueno, ¿alguien más que quiera aportarnos, eh, que quiera decirnos algo frente a la información, algo que nos inspira? Bueno, profesor, para mí fue una experiencia muy enriquecedora, porque fueron puntos, o sea, fueron 4 temas que, aunque bastante amplios, pudieron formar en mí como un horizonte de lo que se quiere plasmar, de lo que yo quería hacer, sobre todo en el ámbito laboral. Yo estoy coordinando un programa y tengo a mi cargo algunos tutores, pues que ellos se encargan de transmitir un conocimiento, y estamos haciendo precisamente un proyecto curricular basado en unas temáticas, y le cuento que este material me ha servido de manera extraordinaria, porque pude reunir, o sea, pude encontrar lo que andaba buscando, sobre todo las estrategias, como la parte de cómo hacer un plan de clase, de poder llevar ese conocimiento. Y bueno, a mí me pareció interesante. De hecho, voy a continuar haciendo los que vienen, porque creo que es una experiencia muy enriquecedora. De verdad, muy agradecida. Muchas gracias. Bueno, y aquí también hago un paréntesis, digamos que algo importante, que lo hacía yo físicamente. Le decía a mis aprendices, les decía, yo digamos que llegaba como complemento a las formaciones y tenía cursos conmigo, solamente eran 40 horas que veían conmigo, pero a la gente le gustaba que yo era muy didáctico, muy dinámico, trataba de hacer muchas cosas como diferentes, a mí no me gustan las cosas comunes.
Y yo les decía, por favor, no me comparen, no comparen a sus profesores, todos tenemos una estrategia diferente. Yo tengo una estrategia diferente a los demás para el aprendizaje. Pero todos decían, ¿por qué los demás no hacen esto? ¿Por qué los demás? No, digamos que a veces puede ser eh, contraproducente con las otras personas. Yo sí me he dedicado a estudiar mucho lo que es esta parte y la hago con el aprecio y con el cariño. Solamente sean ustedes mismos de su proceso lo que mejor puedan hacerlo y pues que cada quien tome sus bases, sus preámbulos, qué toman, qué no les gusta, qué les gusta. Uno no puede, bueno, hay personas que también puede ser que digan, no me gustó. Y es muy válido, es muy válido. Siempre es, pero lo importante es que ustedes hagan las cosas y traten de hacerlas de la mejor manera y la manera más adecuada. Bueno, mis amigos, yo sigo con mis giras a nivel nacional. Estuve en Pereira, estoy en Bogotá. Próximamente, no sé, creo que sí Ibagué. Vamos a ver qué pasa. Seguimos por aquí también por el Cesar, con muchísimo gusto, y estaremos informándolos. Que mi Dios me los bendiga a todos, que todos estén muy bien, que les vaya muy bien en la vida. Si la vida nos vuelve a cruzar, pues bienvenido sea. Si no, aquí tienen un amigo más, tienen los números telefónicos y todo esto para que sigan comunicándose conmigo. Y que mi Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Bueno, Muchas gracias. luego feliz noche para todos. Muchas gracias, profesor. Bendiciones. Profesor, disculpe, ¿las grabaciones se encuentran en territorio? Sí, señora. Todas las grabaciones en territorio, todas están allí. Ya te voy a mostrar la ruta para llegar allí, para que puedas encontrar todas, desde la primera hasta esta última, la vas a encontrar el día viernes. La vas a encontrar y pues yo tengo que dar una ruta más larga porque me toca entrar con el esquema de aprendiz. Entonces, ¿cómo lo encuentras tú? Ya te voy a mostrar en pantalla. Ok. Tú vas a contenido del curso, luego pulsa la palabra proyecto, después pulsa la palabra sesiones en línea y allí están las grabaciones, las que corresponden a cada semana, está por fecha y también está el resumen de cada formación, lo que se hizo en cada formación, está la grabación y el resumen de la conferencia, de estas conferencias que hemos de trabajar el viernes. Se presentará esta última, esta que pertenece a la cuarta semana, y pues con todo lo que se puede haber trabajado. Allí está todo el material que ustedes lo pueden también descargar, que lo pueden tener en sus computadores. Y me ha pasado un caso muy chistoso. Yo tengo, por ejemplo, yo siempre subo las cosas a YouTube, pero son carácter privado, para compartir mis apuntes de acuerdo, pues como para poderlas descargar y pues que lo tengan como acceso. Me han escrito de México, me han escrito de Estados Unidos, entonces, venga, ¿cuándo viene a dar una? Yo no, es que esto es material del SENA, ¿dónde podemos acceder a los cursos? No, solamente la gente de Colombia puede acceder. Entonces me pareció muy gracioso. Tengo un esquema que colgué, tenía como 7,000, 8,000 visitas y yo digo, pero es que esto lo colgué así solamente para el esquema. Beatriz, muchas gracias, Beatriz. Aquí nos pasa el tema de la taxonomía de Bloom para que todos ustedes lo tengan. Es muy bueno el regalo que les está haciendo Beatriz para que lo puedan tener. Y también la otra que sería la de Manzano, para que le puedan descargar también. ¿Tienen alguna otra pregunta que les pueda solucionar? Gracias. Ok, Soraya, que estés bien, muchas gracias. Profe, quedan grabadas todas las sesiones indistintamente de que ya no estemos en el curso con usted. ¿Las puedo localizar en territorio? Sí, creo que fue lo que dijo ahora, ¿cierto? Yo creo que, bueno, si conservas el link, solamente las conservas en el YouTube. Porque a ustedes también, cuando ustedes tienen certificado, se les borra la aplicación al curso. Por eso les pido que ustedes descarguen el material, que tengan el enlace, que ustedes puedan llegar al enlace del material y lo puedan tener. Ok, profe, está bien. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mis amigos, buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches, gracias. Bendiciones. Buenas
Muchas gracias. Mucho gusto. Padre, que estés bien. Bien, muchas gracias, profe.